El olor a cemento, ese que te avergüenza, construyó el suelo que pisas. Esa era la frase que resonaba en mi mente, una frase que aún no había pronunciado, pero que ya se formaba en lo más profundo de mi alma herida. Allí, de pie en el oscuro pasillo de mi propia casa, la casa que construí con estas manos, me convertí en una sombra, testigo silencioso de la fractura de mi mundo. La alegría artificial que impregnaba cada rincón, con sus cajas de recuerdos y el calendario que marcaba el gran día, de repente se convirtió en una farsa insoportable. Cada objeto parecía burlarse de mí, susurrando la verdad que me negaba a ver. Para mi propia hija, yo era solo una constructora de cimientos, destinada a estar escondida cuando llegaran los invitados importantes a la fiesta. Me llamo Antonio, tengo 62 años, y jamás imaginé que la traición más dolorosa no vendría de un desconocido, sino de mi propia sangre, susurrada por teléfono un martes por la noche. Pasé toda mi vida construyendo muros para los demás, creyendo que mi mayor proyecto era el futuro de mi familia. Dediqué cada gota de sudor, cada callo de mis manos, para que mi hija, Marisol, tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Verla graduarse y a punto de casarse debería haber sido el mayor logro de mi existencia, la prueba de que todo el sacrificio valió la pena. Pero esa noche, al escuchar sus palabras, comprendí que mientras yo construía su futuro, ella estaba ocupada demoliendo mi valor, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de la vergüenza. La verdad es que me había sentido así durante un tiempo, como un mueble antiguo en su vida. Útil, sí, para pagar las facturas de la lujosa boda que soñaba, para asegurar que el lugar, el catering y el vestido de diseñador se pagaran a tiempo. Pero vergonzoso. Una reliquia de un pasado humilde que estaba desesperada por borrar. Me había convertido en una cartera andante, una proveedora silenciosa, cuyo papel terminaba en cuanto se transfería el dinero. Ese martes, por la noche, el olor a guiso casero que siempre había significado mi hogar, se mezcló con la amargura de mi propia invisibilidad, creando un aroma nauseabundo a desilusión que sabía que nunca olvidaría. Antes de continuar con esta historia, con gran pesar, les pido un momento de atención. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal, y comenten desde dónde lo ven y qué hora es. Su apoyo es un bálsamo para un alma cansada como la mía. Es la solidaridad, la que me da la fuerza para compartir una herida tan profunda. Saber que no estoy sola, que mi voz resuena en algún lugar del mundo, significa más de lo que imaginan. Cada interacción es como un ladrillo de apoyo, ayudándome a reconstruir la dignidad que intentaron arrebatarme. Estoy inmensamente agradecida por escuchar y ser parte de este camino. Nuestra casa, ubicada en un barrio obrero de Ecatepec, siempre ha sido mi orgullo. Cada pared fue construida con mi esfuerzo, cada habitación diseñada con cariño. Es una casa sencilla pero impecablemente cuidada, un reflejo de mi carácter. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha convertido en un escenario de tensión. La cuenta regresiva para la boda de Marisol, marcada en un calendario en la cocina, no parecía un camino a la felicidad, sino más bien un ajuste de cuentas silencioso. Las cajas de recuerdos de boda apiladas en el comedor parecían más bien ataúdes para mis sueños, símbolos de un evento por el que estaba pagando el precio más alto, y no me refiero solo al dinero. Soy capataz de construcción. Desde los 15 años la construcción ha sido mi vida. Mis manos, gruesas y callosas, cuentan la historia de décadas pasadas bajo el sol, mezclando cemento, colocando ladrillos y erigiendo estructuras que albergan a otras familias. Soy un hombre de pocas palabras, callado, quizás demasiado callado. Siempre he creído que las acciones hablan por sí solas. Mi código de honor es simple: trabajo duro, honestidad y cumplir mi palabra. Basándome en estos principios crié a Marisol, enseñándole a valorar el esfuerzo y la integridad. Poco sabía yo que los valores del mundo al que quería llegar eran diferentes, valores que despreciaban el polvo de cemento en mis botas. Dentro de una pequeña caja de terciopelo, guardo mi posesión más preciada, una vieja paleta de albañil. No es una herramienta cualquiera, fue un regalo de mi padre,
también albañil. Con ella, no solo construí esta casa, sino que también pagué cada centavo de la educación de Marisol, desde sus útiles escolares hasta su matrícula en la universidad privada. Todas las noches, sin falta, la limpio con esmero, un ritual que mi hija nunca entendió. Para ella, era solo un trozo de metal viejo. Para mí, era un símbolo de todo lo que soy. Un constructor, un padre, un hombre cuyo legado quedó grabado en el acero desgastado y la madera pulida del uso constante. Mi sacrificio, para mí, nunca fue una carga, sino simplemente mi deber como padre. Vendí mi viejo coche para pagar su fiesta de graduación. Hipotequé la casa sin que ella lo supiera, para asegurar la entrada del lugar de la fiesta de sus sueños. Vi brillar sus ojos, y eso fue suficiente. No hablé de estas cosas, no exigí gratitud. Creía que el amor paternal se manifestaba en acciones, no en palabras ni exigencias. Le estaba dando las alas que yo nunca tuve, la oportunidad de volar lejos del barrio obrero, de ser alguien. El error fue no darse cuenta de que, en su huida, se aseguraría de dejarme atrás, avergonzada, de la pista de aterrizaje de la que despegó. Mi estado emocional en las semanas previas a esa noche era de melancólica resignación. Me sentía invisible. Durante las reuniones con la organizadora de bodas o las visitas a la familia del novio, me presentaban casi como un apéndice, el padre que ayuda. Las conversaciones giraban en torno a temas desconocidos para mí, y Marisol se aseguraba de mantenerme al margen, temerosa de que dijera algo fuera de lugar. Me refugié en mi silencio, tragándome la humillación como si fuera parte del menú, un plato frío en una fiesta de la que yo era el anfitrión no deseado. A pesar del dolor y la invisibilidad, hay una fuerza dentro de mí que nadie puede arrebatármela. No proviene del dinero que he acumulado, pues todos mis ahorros se destinaron a esta boda. Mi fuerza reside en lo que sé hacer, en lo que puedo construir con mis propias manos, y sobre todo, en el valor de mi palabra. Mi dignidad es el fundamento de mi identidad, la piedra angular que sustenta mi existencia. Pueden quitarme mi dinero, pueden ignorarme en una sala llena de gente, pero nadie puede destruir el respeto que me tengo a mí misma. Esta era la base que necesitaría para lo que vendría. Marisol, mi única hija, a sus 28 años, es el centro de mi mundo y, ahora, la fuente de mi mayor dolor. En el fondo, no es mala persona, o al menos quiero creerlo. Es débil, consumida por una abrumadora inseguridad sobre sus humildes orígenes. Está a punto de casarse con un hombre, de clase media alta, y el miedo a ser juzgada, a no encajar en este nuevo mundo, la ha transformado en alguien que apenas reconozco. Su debilidad la ha vuelto cruel, al proyectar toda su vergüenza sobre mí, la representación más vívida y polvorienta del pasado que ansiaba enterrar desesperadamente, la gota que colmó el vaso, el golpe que quebró los cimientos de mi paciencia, llegó ese martes. Llegué a casa antes de lo habitual, con el cuerpo cansado pero el corazón tranquilo, anhelando el calor del hogar. Fue entonces cuando la oí. Desde la sala, su voz se esparcía por el pasillo, dulce y artificial, hablando por teléfono con su futura suegra. Me detuve, para no interrumpir, pero lo que oí a continuación me paralizó. La frase que pronunció, con una risa forzada, fue el último clavo en el ataúd de décadas de amor y sacrificio, una demolición en tiempo real de la imagen que tenía de mi propia hija. Sí, claro que papá te llevará al aeropuerto, dijo con esa voz que no reconocí. Solo le pediré que se dé una buena ducha primero. A veces, bueno, ya sabes, huele a cemento. Me da vergüenza, pero ¿qué le voy a hacer? La risa que siguió fue como el sonido de un cristal rompiéndose dentro de mi pecho. El olor a cemento. Mi marca, la esencia de mi trabajo, la fuente de todos los lujos que disfrutaba, ahora era una fuente de vergüenza. Una mancha que necesitaba ser lavada antes de que conociera a su nueva familia. El silencio que invadió la casa después de que ella colgó el teléfono fue más pesado que cualquier viga de hormigón que hubiera cargado jamás. Me quedé allí, inmóvil en el pasillo, sintiendo el peso de esas palabras aplastarme. No fue rabia lo que sentí en ese momento, fue algo más profundo.
más frío. Fue la constatación de un fracaso monumental. Le había dado todo menos lo más importante, el carácter para honrar sus orígenes. El amor que sentía por ella no desapareció, pero quedó sepultado bajo una gruesa y pesada capa de decepción. Esa noche no pude cenar. El guiso que mi difunta esposa me había enseñado a preparar, y que había preparado con tanto esmero, ahora me parecía ceniza en la boca. Me senté a la mesa de la cocina en silencio, mientras Marisol comentaba animadamente los últimos detalles de las flores y la música, ajena a la devastación que había causado. La observé y vi a una desconocida, una mujer que se miraba al espejo y no le gustaba lo que veía, y que por eso necesitaba romper el espejo que la reflejaba. Yo. La decisión nació, allí, en esa dolorosa quietud, no como un acto de venganza, sino de autopreservación. A la mañana siguiente, un hombre nuevo despertó en mi cuerpo. La resignación había dado paso a una calma aterradora. No me puse el overol. No cogí mi lonchera. En cambio, me di la ducha más larga y profunda de mi vida, como si me quitara no el polvo del trabajo, sino la mugre de la humillación. Me puse mi mejor traje, el que guardaba para ocasiones especiales, y cogí el maletín de cuero donde guardaba, meticulosamente, cada recibo, cada contrato, cada comprobante de pago de la boda, la prueba documental de mi sacrificio. Mi primera parada fue el salón de fiestas, el más elegante de la ciudad. El gerente me recibió con una sonrisa untuosa, acostumbrado a lidiar con los sueños de novias ansiosas. Con una firmeza que lo sorprendió, presenté mi identificación y el contrato. Vengo a cancelar el evento, dije, con una voz extraña, desprovista de toda emoción. Él discutió, hablando de las multas, de la proximidad de la fecha. Simplemente señalé la cláusula de cancelación y esperé en silencio mientras él, a regañadientes, iniciaba el proceso. El poder de mi dinero, ganado con el olor a cemento, comenzó a manifestarse. Del salón, fui al catering, luego a la floristería. Después contacté con la banda y el fotógrafo. Uno a uno, desmantelé el castillo de ensueño de mi hija con la misma metodología que he usado para construir edificios toda mi vida. Ordenada, precisa e implacable. No grité, no discutí, no di explicaciones. Simplemente ejercí mi derecho como única responsable de toda esta fantasía. Cada llamada, cada firma en el formulario de cancelación, era un acto de liberación. Estaba recuperando no solo mi dinero, sino también el control de mi propia dignidad. Con cada proveedor que visitaba, sentía que se me quitaba un peso de encima. El hombre invisible por fin se hacía visible, no por súplicas de reconocimiento, sino por acción decisiva. No estaba destruyendo el sueño de mi hija por capricho. Estaba protegiendo lo único que realmente importaba, lo único que me quedaba, mi autoestima, aquello que ella, en su vergüenza y debilidad, había intentado demoler con una simple frase por teléfono. El olor a cemento, descubriría, era el olor del poder que nunca supo valorar. Si amas a Jesús y crees en honrar y respetar a los padres, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás las próximas revelaciones de este viaje, que es una lección de dignidad y el verdadero valor de las cosas. Tu suscripción es una forma de decirle al mundo que los valores de la familia, el sacrificio y el respeto siguen vigentes. Al unirte a nosotros, formas parte de una comunidad que busca fortalecer estos principios compartiendo historias que nos recuerdan lo verdaderamente esencial de la vida. Juntos, podemos construir una fortaleza de valores contra la superficialidad del mundo. La vergüenza de Marisol no se limitaba al olor a cemento. Ahora lo entendía. Se debía a todo lo que yo representaba. El trabajo manual, el barrio sencillo, la falta de sofisticación. Yo era el ancla que la ataba a un pasado del que quería escapar a toda costa. No solo quería casarse con un hombre de otra clase social, quería ser absorbida por ese mundo, renacer con un nuevo apellido y una nueva historia. Una historia donde las manos callosas de su padre no tuvieran cabida en las fotos del álbum de bodas. Su prometido, Rodrigo, y su familia representaban el mundo que Marisol deseaba.
Eran personas cultas con apellidos prominentes que hablaban de viajes por Europa y vinos caros. Los conocí en una cena incómoda, donde cada bocado parecía ser examinado con lupa. Intenté encajar, pero mis historias sobre el proyecto les parecían anécdotas de un mundo exótico y algo patético. Marisol se estremecía cada vez que abría la boca. Su sonrisa forzada revelaba el pánico tras la fachada de su orgullosa hija. Esa noche, mientras escuchaba el desprecio velado en sus palabras por teléfono, me vino a la mente la imagen de mi difunta esposa, Elena. Ella siempre me decía, Antonio, nunca te avergüences de quién eres. Estas manos construyeron nuestro hogar y alimentaron a nuestra hija. Son medallas, no estigmas. Elena conocía el valor del trabajo. Veía la nobleza en mi agotamiento al final del día. Si estuviera viva, jamás habría permitido que Marisol se perdiera de esa manera. Su ausencia, en ese momento, pesó más que nunca. Al cancelar el último servicio, el coche clásico, que llevaría a la novia a la iglesia, sentí una profunda tristeza, pero también una claridad aterradora. Estaba de luto por la hija que creía haber creado, por la relación que creía que teníamos. El amor seguía ahí, bajo los escombros de la decepción, pero la dinámica había cambiado para siempre. Ya no sería la alfombra donde se limpiaría los pies antes de entrar en su nueva vida. Si quería construir un futuro basado en la vergüenza de su pasado, tendría que hacerlo con sus propios recursos. Sabía que se avecinaba una tormenta. Marisol se enteraría. Habría gritos, lágrimas, acusaciones. Yo sería el villano, el padre egoísta que arruinó el día más importante de su vida por un capricho. Me preparé para ello. En casa, me senté en mi sillón favorito, el mismo en el que la mecía para que se durmiera de bebé, y esperé. La carpeta con los recibos y las notas de cancelación estaba en la mesa de centro, mi única defensa. No eran solo papeles, eran la encarnación de mi respuesta. La casa, ahora silenciosa, parecía más grande, más vacía. Miré el retrato de nuestra boda en la pared, Elena y yo, jóvenes y llenas de sueños. Sueños mucho más sencillos que los de Marisol. Nuestro sueño era tener un hogar, una familia y la salud para trabajar. Lo logramos todo, y yo había intentado darle mucho más. Quizás ese fue mi error. Le di tanto que olvidó el valor de lo poco, el sabor del pan ganado, con el sudor de su frente, el orgullo que nace del trabajo honesto. Recordé el día que entró a la universidad. La alegría en su rostro fue mi recompensa. Vas a ser alguien, hija mía, le dije, abrazándola. En mi ingenuidad, creía que ser alguien significaba tener un título, un buen trabajo. Nunca se me ocurrió que, para ella, ser alguien pudiera significar dejar de ser mi hija, la hija del albañil. La ironía era cruel. El éxito que tanto había fomentado se había convertido en el arma que ella usaba en mi contra. El teléfono sonó estridentemente, rompiendo el silencio. No era Marisol, sino su madre, mi cuñada. Su voz estaba llena de una preocupación que sabía que era falsa. Antonio, ¿qué pasó? Llamó la florista y me dijo que lo cancelaste todo. ¿Es un problema de dinero? Podemos ayudarte. La oferta era un insulto disfrazado de generosidad. No querían ayudar. Querían asegurar que la fiesta, el espectáculo social, siguiera adelante. Querían evitar el escándalo. Colgué el teléfono cortésmente sin dar explicaciones. Se había declarado la guerra. Mi vieja paleta estaba en la mesa junto a la carpeta. La recogí, sintiendo su peso familiar en la mano. El mango de madera, liso y oscuro por el uso, encajaba perfectamente en mi palma. Esa herramienta había sido mi compañera durante más de 40 años. Había presenciado mis esfuerzos, mi dolor de espalda, mi cansancio extremo. Era la prueba silenciosa de que nunca le había rehuido al trabajo duro, y era por lo que representaba que ahora no podía echarme atrás. Afuera empezó a llover, una lluvia fina y persistente, como si el cielo llorara por mí. Las gotas golpeaban la ventana, marcando el tiempo de espera. Cada minuto parecía una hora. Repasé la conversación que tendríamos, los argumentos que ella usaría. Me acusaría de egoísmo, de crueldad. Intentaría manipularme con lágrimas, con recuerdos del pasado, pero algo dentro de mí era diferente.
La parte de mí que siempre cedía, que siempre hacía todo lo posible por verla feliz, se había solidificado, como hormigón fresco expuesto al aire. No odiaba a Marisol. Sentía una inmensa lástima. Lástima de que se hubiera convertido en alguien que valoraba a las personas por su apariencia, no por su verdadero yo. Lástima de que hubiera cambiado el amor incondicional de un padre por la aprobación condicional de desconocidos. Estaba construyendo su vida sobre una frágil base de arena y apariencias, y sabía que tarde o temprano todo se derrumbaría. Mis acciones no pretendían destruirla, sino salvarme a mí mismo. El chirrido de su coche al frenar en la calle me sacó de mis pensamientos. La puerta se cerró de golpe. Los pasos apresurados en la acera eran como tambores de guerra. La llave giró con violencia en la cerradura. La tormenta había llegado. Respiré hondo, agarrando la paleta en la mano, no como un arma, sino como un recordatorio de quién era yo. Yo era Antonio, el maestro de obras, y esta era mi casa. Nadie, ni siquiera mi propia hija, la demolería con la fuerza de la ingratitud. La puerta se abrió, y ella entró, con el rostro enrojecido por la furia y las lágrimas, el móvil aferrado como una granada. Sus ojos me atravesaron, llenos de una incomprensión que rozaba el odio. «¿Qué has hecho?», gritó, con la voz quebrada por la rabia. No era una pregunta, era una acusación. El primer acto del enfrentamiento final había comenzado, y el escenario era la sala que yo había construido, decorada con las ruinas de un sueño que acababa de convertirse en pesadilla. La miré en silencio, dejando que su furia se estrellara contra el muro de mi nueva determinación. La furia de Marisol llenó la habitación, una tormenta de acusaciones e incredulidad. «¿Cómo pudiste?», gritó, agitando su celular en el aire como si fuera la prueba irrefutable de un crimen atroz. «Papá», me llamó el organizador de bodas. Una llamada humillante. Dijo que el cliente, mi padre, lo canceló todo. Todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Arruinaste el día más importante de mi vida. Las palabras salieron de su boca como proyectiles, destinadas a herirme, a hacerme retroceder. Pero permanecí sentada, con la vieja paleta en mi regazo, un escudo silencioso contra su ira. El muro que ella vio en mí no era de indiferencia, sino de un dolor tan profundo que ya no encontraba palabras para expresarlo. Caminaba de un lado a otro con gestos amplios, teatrales, una actuación para un público invisible. «Eres egoísta, eres egoísta», repetía, la palabra perdiendo su significado y convirtiéndose en puro veneno. «Siempre se ha tratado de ti, ¿verdad? De tu orgullo herido. No soportas verme feliz, ascendiendo en la vida, casándome con un buen hombre de una familia decente. Querías retenerme aquí, en este barrio, atrapada en tu mediocridad. Cada acusación era una cruel distorsión de la realidad, una reescritura de nuestra historia donde todos mis sacrificios se transformaban en actos de puro egoísmo». La escuchaba y veía el reflejo de su propia inseguridad, proyectando sobre mí los demonios que la consumían por dentro. La discusión atrajo la atención que ansiaba y temía. Al poco tiempo, el coche de su prometido, Rodrigo, se detuvo frente a la casa. Subió, seguido de sus padres, todos con expresiones que mezclaban preocupación y una clara incomodidad por estar en nuestro humilde hogar. Su llegada transformó la disputa familiar en un espectáculo social. La madre de Rodrigo, una mujer elegante cuyo perfume caro parecía contrarrestar el aroma hogareño de mi casa, se me acercó con una sonrisa forzada. «Señor Antonio», dijo con una condescendencia mordaz, «debe haber un malentendido. Marisol está desconsolada. Si es un asunto económico, no se preocupe. Podemos cubrir cualquier gasto. Solo díganos la cantidad». Su oferta fue como un puñetazo en el estómago. Pensaban que mi dolor tenía un precio, que mi dignidad estaba en venta. Creían que podían devolver décadas de amor y sacrificio como si fuera una transacción comercial, una partida más en la hoja de gastos de la boda. «No se trata de dinero», respondí en voz baja, pero firme, interrumpiendo la charla. «Hay cosas que no se compran ni se pagan». El padre de Rodrigo,
Un hombre acostumbrado a cuadrar su chequera, frunció el ceño con impaciencia. ¿Y cuál es el problema? Tenemos que resolverlo. El escándalo será terrible para la reputación de ambas familias. La palabra escándalo lo decía todo. No les preocupaban los sentimientos, sino las apariencias. En ese momento, mientras intentaban negociar mi honor, un recuerdo específico me asaltó con dolorosa claridad. Recordé cuando Marisol estaba en la universidad e insistía en que necesitaba un viaje de intercambio a España. Todos mis amigos con los que necesito conectar van, papá. Es importante para mi futuro. El costo era astronómico, muy por encima de mis posibilidades. Para cumplir su sueño, vendí un pequeño terreno a las afueras del pueblo, la única herencia que me dejó mi padre. Le di el dinero sin dudarlo, viendo la alegría en sus ojos. Y ahora, me acusaba de no querer su felicidad, olvidando la parte de mi historia que había vendido para construir la suya. Marisol, al darse cuenta de que la estrategia de sus futuros suegros estaba fallando, cambió de táctica. La furia dio paso al llanto, un arma que sabía que siempre me desarmaba. Papá, por favor, sollozó, cayendo de rodillas a mi lado, una escena dramática que parecía ensayada. Sé que me equivoqué. No lo decía en serio. Estaba nerviosa, presionada. Ya sabes cómo me pongo. No puedes hacerme esto. Vas a destrozármela. Vida por una tontería que dijiste por teléfono. Intentó minimizar la puñalada, convertirla en un rasguño, esperando que mi corazón paternal, como siempre, cediera a su chantaje emocional. Pero esta vez, la herida era demasiado profunda. Tu madre estaría muy decepcionada de ti, susurró, asestando el golpe más bajo. La mención de Elena fue cruel, una profanación de su memoria, y sin embargo, en lugar de debilitarme, me fortaleció. Otro recuerdo, esta vez de mi amada esposa, afloró para sostenerme. Años atrás, cuando Marisol era adolescente y empezaba a avergonzarse de sus amigos del barrio, Elena me dijo en voz baja una noche: «Ten cuidado, Antonio. El mundo le está llenando la cabeza de ideas equivocadas. No dejes que olvide de dónde viene, quiénes somos. Las raíces son las que sostienen el árbol, no las ramas que se lucen al sol». No había comprendido la profundidad de esa advertencia. Ahora sí, no estaba traicionando la memoria de Elena. La estaba honrando. Estaba haciendo exactamente lo que ella habría hecho: poner un límite, enseñar una lección dura pero necesaria sobre valores. Elena jamás habría tolerado esta vergüenza, esta falta de respeto. Habría confrontado a Marisol con amor, pero con firmeza inquebrantable. Mi decisión de cancelar la boda no fue un momento de ira, sino la culminación de años de pequeñas concesiones, de tragarme el resentimiento, de ver a mi hija alejarse cada vez más de los principios con los que la criamos. Los consejos de mi esposa, del pasado, iluminaron mi camino en el presente. «Me estás humillando delante de la familia de Rodrigo. ¿Es eso lo que quieres?», gritó Marisol, poniéndose de pie, y su máscara de víctima se desvaneció para revelar su ira una vez más. Su preocupación no era nuestra relación rota, sino su imagen ante los demás. La presencia de sus futuros suegros, observándolo todo como si fuera una obra inoportuna, era el verdadero núcleo de su desesperación. No luchaba por mí ni por nosotros. Luchaba por su estatus, por su pasaporte al mundo que tanto idolatraba. Y yo era el obstáculo, la grosera guardiana que se negaba a dejarla pasar. El novio, Rodrigo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino. Pero sus palabras no fueron conciliadoras. Fueron críticas. «Señor Antonio, con todo respeto, creo que está exagerando», dijo con tono de profesor. «Fue un comentario desafortunado, sí, pero ¿cancelando una boda? Eso es desproporcionado. Marisol te quiere. Estás lastimando a quien más te quiere». Habló de amor, pero no entendía nada. Para él el amor era perdonar y olvidar, sin importar la profundidad de la herida. No veía que lo que yo hacía también era una forma de amor, el amor propio que me negaba a abandonar. La casa, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla. De un lado, Marisol y su nueva familia, con sus valores de apariencia y conveniencia social. Del otro, yo, armado solo con mi dignidad
y los comprobantes que demostraban el peso de mi sacrificio. La tensión era palpable, una electricidad que impregnaba el aire. Podía ver el desprecio en los ojos de los padres de Rodrigo. Para ellos, yo era solo un trabajador testarudo, un anciano orgulloso que estaba arruinando sus planes para un evento social perfecto. No veían a su padre herido, el hombre cuya alma había sido pisoteada. En este punto de nuestra historia, les pido de nuevo su ayuda. Si pueden, comenten desde dónde nos ven y qué hora es en su ciudad. Disfruto leyendo cada comentario e imaginando los lugares y las personas que nos escuchan. Esto me hace sentir parte de una comunidad, una familia global unida por historias y emociones. Saber que mi voz viaja a través de países y zonas horarias me da una sensación de conexión difícil de explicar, pero que me fortalece enormemente. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y corazones. La escalada del conflicto fue inevitable. Empezó con dinero, con la cancelación de servicios. Luego evolucionó a una cuestión de dignidad, cuando intentaron reembolsarme. Ahora se estaba convirtiendo en algo aún mayor, una batalla de legados, de cosmovisiones. Ellos representaban la superficialidad, el estatus, la importancia de lo que piensan los demás. Yo, con mis manos callosas y mi paleta, representaba el trabajo, el honor, la integridad de ser fiel a uno mismo. Era un choque de universos que se desarrollaba en mi pequeña sala en Ecatepec. Marisol, en su desesperación, empezó a atacar mi trabajo, la esencia misma de quien soy. Siempre te has escondido detrás de tu trabajo, exclamó furiosa. Siempre con la excusa del cansancio, de llegar tarde. Nunca participaste de verdad en mi vida, en las cosas importantes. Solo sabías dar dinero. ¿Crees que construir muros es lo mismo que construir una familia? La acusación era tan injusta que me dejó sin aliento. Cada hora extra, cada fin de semana en el trabajo, era para ella. El cemento que impregnaba mi piel era el aroma de mi amor por ella, un amor que, ahora ella redefinía como negligencia. La dramática ironía de la situación era abrumadora. Me veían como la destructora, la agresora. Pero el público, ustedes que escuchan mi historia, conocen la verdad. Saben el dolor que sentí al escuchar esa conversación telefónica. Saben que mis acciones no nacieron del odio, sino de un renovado amor propio. Mientras me juzgaban, comprendieron la profundidad de mi herida. Esta conexión, esta silenciosa comprensión suya, fue mi único consuelo en ese tribunal, improvisado donde fui, a la vez, víctima, juez y acusado. La madre de Rodrigo, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control y el escándalo era inminente, decidió jugar su última carta. Marisol, querida, dijo, rodeándola con un brazo protector. Quizás sea mejor que nos vayamos. Tu padre necesita tiempo para pensar. Está claro que no se encuentra bien. La insinuación era clara y venenosa. Yo era inestable, irracional. No solo me faltaban el respeto, intentaban invalidar mi cordura, pintarme como un viejo senil que no sabía lo que hacía. Era una táctica manipuladora para aislarme y desacreditarme, pero estaba más lúcido que nunca. El dolor me había dado una claridad terrible. Los vi a todos con una claridad que nunca antes había tenido. Vi la debilidad de Marisol, el esnobismo de sus futuros suegros, la superficialidad de Rodrigo. Vi su mundo, un mundo construido sobre las apariencias, y me di cuenta de que nunca encajaría, y por primera vez en mi vida, no quería encajar. La vergüenza que sentía por quizás no ser lo suficientemente bueno para ellos se convirtió en orgullo de ser exactamente quien era. La discusión se prolongó, un círculo vicioso de acusaciones, lágrimas y manipulación. Lo intentaron todo. Apelaron a la razón, a la emoción, a la amenaza velada del ostracismo social. Pero se toparon con un muro que yo misma construí, no con ladrillos y cemento, sino con la decisión final de no permitir que mi dignidad fuera negociada, repartida, ni vendida. Permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, sabiendo que ninguna de mis palabras sería escuchada realmente. Mi respuesta no sería verbal, sería un acto simbólico que jamás olvidarían. La fatiga empezó a abrumarme, no el agotamiento físico del trabajo,
sino el agotamiento emocional de una guerra librada en mi propio hogar. Miré el rostro de Marisol, hinchado de tanto llorar, y por un instante sentí una punzada de duda. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Estaba destruyendo la felicidad de mi única hija? Pero entonces miré los rostros de su nueva familia, la arrogancia y el desprecio apenas disimulados, y la duda se disipó. Su felicidad, si se construía sobre mi humillación, sería una farsa, una casa con cimientos podridos, destinada a derrumbarse. La discrepancia entre mi realidad y la fachada que Marisol intentaba mantener era abismal. Hablaba de amor, pero sus acciones delataban vergüenza. Hablaba de familia, pero estaba dispuesta a descartarme para encajar en otra. Sus diálogos estaban plagados de contradicciones. Te quiero, papi, pero no lo entiendes, decía. Lo que no entendía era cómo el amor podía coexistir con tanto desprecio. Lo que no entendía era cómo la hija que crié para ser fuerte y honesta se había vuelto tan débil y engañosa. El padre de Rodrigo, en un último intento por controlarse, dio un paso al frente. Escucha, Antonio, dijo, con un tono ahora desprovisto de cualquier atisbo de cortesía. Esta situación es ridícula. Te hicimos una oferta generosa. Si no la aceptas, considera el compromiso cancelado. No permitiremos que nuestra familia se vea arrastrada a este drama de baja estofa. La amenaza no me intimidó. Al contrario, me produjo una extraña sensación de alivio. La posibilidad de que Marisol no se uniera a esa familia ya no me parecía una tragedia sino una bendición. Sus diálogos, tan contrastantes con los míos, lo revelaban todo. Mi lenguaje era el del sentimiento, el del dolor, el del recuerdo. El suyo era transaccional, práctico. Hablaban de ofertas, costos, reputación, solución del problema. Yo hablaba de respeto, dignidad, honor. Éramos de mundos diferentes, hablábamos idiomas incompatibles. Y Marisol estaba en medio, una traductora fallida, intentando desesperadamente pertenecer a su mundo, aunque eso significara olvidar el idioma que había aprendido desde su nacimiento. Con cada minuto que pasaba, mi determinación se consolidaba. No luchaba solo por mí, luchaba por la memoria de mi esposa, por el legado de mi padre, por todos los trabajadores honestos que alguna vez se han sentido menospreciados por quienes disfrutan del fruto de su trabajo. Mi resistencia silenciosa era un grito por todos los padres y madres cuyos sacrificios son olvidados o convertidos en motivo de vergüenza por sus hijos, que ascienden en la escala social. Me convertí, en esa sala, en el símbolo de una lucha mucho mayor que la mía. Recordé el consejo de viejos amigos de la obra. Nunca dejes que nadie te pisotee, Antonio. Nuestro trabajo es duro pero honesto. Camina siempre con la frente en alto. Durante años caminé con la frente en alto en la calle, en el trabajo, en todas partes. El único lugar donde empecé a bajarla fue ante la nueva vida de mi hija. Y eso estaba mal. Estaba permitiendo que su vergüenza me contaminara. Ya basta. La frente en alto de un trabajador era mi derecho de nacimiento, y no iba a renunciar a ella. La intensidad emocional en la habitación era geométrica. Con cada nueva revelación, cada recuerdo que asaltaba la mente, cada acusación injusta, la tensión aumentaba exponencialmente. Lo que empezó como una discusión familiar por un comentario desafortunado, se había convertido en un abismo existencial entre dos generaciones, dos clases sociales, dos filosofías de vida. La casa parecía demasiado pequeña para albergar emociones tan vastas y contradictorias. El aire era denso, casi irrespirable. Marisol sintió que me perdía, que su poder de manipulación se desvanecía. La desesperación la impulsó a su ataque final, a su carta más cruel. Se dio la vuelta, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y autocompasión. Me miró como si fuera un monstruo, un verdugo que se deleitaba con su dolor, y entonces pronunció las palabras que llevarían el conflicto a su clímax, al punto de ruptura del que no habría retorno. «Haces esto porque me odias», gritó, con la voz quebrada en un sollozo agudo, «porque nunca quisiste que fuera feliz, que fuera mejor, que tú. Estás celoso. Estás celoso porque logré salir de este agujero, y tú te quedaste aquí,
oliendo a cemento toda tu vida. La acusación de odio, de envidia, viniendo de la persona que más amaba en el mundo, fue el ataque más devastador de todos. Fue la negación total de mi vida entera, de cada sacrificio, de cada acto de amor. El silencio que siguió a esta acusación fue el más profundo de todos. Los suegros se miraron, pareciendo darse cuenta de que habían ido demasiado lejos. Rodrigo intentó acercarse a Marisol para calmarla, pero ella se apartó. En ese momento todas las miradas estaban puestas en mí, esperando mi reacción. Esperaban que explotara, que gritara, que llorara, pero el dolor que sentí fue tan inmenso que se transformó en una calma gélida. El duelo de palabras había terminado. Era hora de mi respuesta final. Este fue el momento de mi mayor vulnerabilidad. Expuesto, acusado de las peores intenciones por mi propia hija, frente a desconocidos que me despreciaban. Sentí el peso de 62 años de vida sobre mis hombros. Por un instante me sentí completamente solo. La soledad de un padre que lo dio todo y fue acusado de no haber dado nada. La soledad de un hombre cuyo trabajo, fuente de su orgullo, se convirtió en un arma contra él. La indignación moral del espectador, de ti, sin duda estaba alcanzando su punto álgido. Sin embargo, en medio de esta extrema vulnerabilidad, una fuerza inesperada emergió de lo más profundo de mi ser. Era el poder de la verdad de quién era, qué había hecho y por qué lo hacía. No necesitaba defenderme con palabras, pues mi vida entera era mi defensa. La acusación de Marisol, aunque dolorosa, también fue liberadora. Había cortado el último hilo que me ataba a la esperanza de ser comprendida por ella. Ahora era libre, libre para ser quien soy y actuar conforme a mi conciencia. Me levanté lentamente de la silla. Mis movimientos eran deliberados, llenos de un nuevo propósito. No miré a nadie. Mi mirada estaba fija en un punto al otro lado de la habitación. No sabían qué iba a hacer. Tal vez pensaron que me había dado por vencido. Pero no me rendía. Estaba a punto de darles la lección que las palabras no podían enseñar. Una lección sobre el cemento, sobre los cimientos y sobre el verdadero significado de construir algo duradero. Caminé hacia la puerta principal, donde, como siempre, había dejado mis botas de trabajo, sucias, polvorientas, manchadas con el cemento del día anterior. Eran el símbolo de todo lo que Marisol despreciaba, el símbolo de su vergüenza. Las recogí, una en cada mano, sintiendo la textura áspera del cuero desgastado. El ligero aroma a cemento que emanaba era, para mí, el perfume de la honestidad, del deber cumplido. Y estaba a punto de ponerlo en el centro del escenario. Con cada paso que daba de vuelta al centro de la sala, sentía que el poder cambiaba. Ya no era el poder de su dinero ni su chantaje emocional. Era mi poder, el poder de mi historia, de mi identidad. No necesitaba su aprobación ni su comprensión, solo necesitaba la mía. La dignidad no es algo que nos dan, es algo que nos negamos a que nos la arrebaten, y ya no lo permitiría. El aire en la habitación estaba cargado de expectación. Marisol me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y confusión. Sus futuros suegros retrocedieron un paso, como si yo cargara con algo peligroso. Y, en cierto modo, así era. Cargaba con la verdad. Una verdad sucia, polvorienta incómoda, a punto de ser depositada en la mesa de centro, sobre las invitaciones de boda, ahora inservibles, manchando el papel prístino con la realidad que tanto se habían esforzado por ignorar. Si sientes la indignación y la fuerza de esta historia, y crees en el poder de Jesús para darnos valor en los momentos más difíciles, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca inspiración y fortaleza en la fe, y no te perderás el final de este viaje ni otras revelaciones por venir. Tu suscripción es un acto de apoyo que me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida, demostrando que incluso en las mayores humillaciones, podemos encontrar el camino a la redención y al respeto propio. La expresión del rostro de Marisol cambió de ira a creciente temor. Parecía comprender por fin que había cruzado la línea, que había despertado en mí algo que ni ella ni yo sabíamos que existía. La hija que conoció al padre que complacía todos sus caprichos,
Presenciaba el nacimiento de un nuevo hombre, un hombre que, tras forjar su futuro, decidió que era hora de romper la prisión de silencio y humillación en la que vivía, y por fin, empezar a construir algo para sí mismo. El silencio era absoluto. El único sonido eran mis botas de trabajo, rozando ligeramente el suelo al acercarme a la mesa de centro. Ese sonido, el sonido del trabajo, el sonido que durante tanto tiempo había sido el ruido de fondo de la vida de Marisol, ahora era el centro de atención, exigiendo ser escuchado. Era el sonido de mi respuesta, una respuesta sin palabras, sino el símbolo más poderoso de todo lo que yo era y de todo lo que ella había rechazado. El clímax no sería una explosión, sino un gesto silencioso y devastador. Sentía las miradas de todos sobre mí, pero ya no me intimidaban. Ya no era un mueble antiguo, era el patriarca de esta casa, el hombre que la construyó desde cero, y estaba a punto de reclamar mi territorio, no con escrituras ni documentos legales, sino con la autoridad moral que mi trabajo y sacrificio me habían conferido. La humillación que había sentido esa misma noche se estaba transformando en una afirmación de poder e identidad. El acto final de mi liberación estaba a punto de terminar. El segundo acto de esta tragedia familiar llegaba a su fin, en el punto de máxima tensión, con el protagonista en su punto más vulnerable, pero también en su momento más lúcido. La indignación de quienes me siguen debió estar en su apogeo, esperando la catarsis, la justicia, y llegaría, no de la forma que esperaban, sino a mi manera, la de un constructor, la de un hombre que sabe que, antes de construir cualquier cosa, se necesitan cimientos sólidos, y mi cimiento era mi dignidad. Con una calma que contrastaba marcadamente con la tormenta en la habitación, di los últimos pasos hacia la mesa de centro. Allí, sobre las costosas e inútiles invitaciones de boda, coloqué mis botas de trabajo. El sordo golpe del cuero contra el papel era el único sonido en el silencio sepulcral. Un poco de polvo de cemento seco y gris se desprendió de mis botas, manchando la elegante caligrafía de las invitaciones. Ese polvo, la fuente de la vergüenza de mi hija, se convirtió ahora en el centro de atención, un monumento descarnado e innegable a la verdad que todos intentaban ignorar. Levanté la cabeza, y por primera vez esa noche, miré directamente a los ojos de Marisol, permitiéndole ver todo el dolor y la determinación que albergaba mi alma. Así que hablé. Mi voz, ahogada por la emoción, pero firme como el hormigón con el que trabajaba, rompió el silencio. Este olor a cemento que te avergüenza, comencé, señalando mis botas, construyó el suelo que pisas, pagó la comida que te hizo fuerte y la escuela que te enseñó a avergonzarte de mí. Pagué una fiesta, pero no pagaré mi propia humillación. Hice una pausa, dejando que el peso de cada palabra se asentara en la habitación. La boda se cancela. Puedes quedarte con el novio. Puedes conservar tu nueva vida, pero esta casa y mi dignidad ya no están a tu disposición. La reacción fue inmediata y devastadora. La madre de Rodrigo jadeó, tapándose la boca con la mano como si hubiera visto una obscenidad. Su padre estaba furioso, su ira dando paso a una conmoción incrédula. Rodrigo me miró a mí y a Marisol, completamente perdido, incapaz de procesar la disolución de sus planes perfectos. Pero fue Marisol quien se derrumbó. Su rostro se arrugó, su furia y arrogancia se disolvieron en una desesperación pura e infantil. Dejó escapar un gemido, un sonido gutural de pérdida absoluta, y se desplomó en el sofá, con el cuerpo destrozado por sollozos que eran todo menos teatrales. Eran el sonido de un mundo desmoronándose. Sin decir una palabra más, la familia del novio emprendió su retirada. Fue una salida apresurada, desordenada e indigna. Agarraron sus bolsos y chaquetas, evitando mi mirada, evitando a Marisol, desplomada en el sofá. Su principal preocupación era, evidente, era escapar de aquella escena de mal gusto, escapar del escándalo y de la contaminación de mi humilde realidad. El padre de Rodrigo solo dirigió a su hija una última mirada, una mirada sin compasión, sino con la fría estimación de una inversión perdida. En menos de un minuto se marcharon,
dejando atrás el silencio y las ruinas de un compromiso. La puerta se cerró, y con ella, un capítulo de mi vida. Me quedé en medio de la habitación, mirando a mi hija llorar. No había triunfo en mi corazón, ni alegría por la victoria. Lo que sentí fue una paz profunda, la calma que sigue a una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Había perdido a una hija, la imagen idealizada que tenía de ella, pero me había recuperado a mí misma. El silencio en la casa ya no era opresivo, era un espacio vacío y limpio, listo para ser reconstruido. Marisol siguió llorando un buen rato. No me acerqué. Sabía que cualquier palabra de consuelo sería inútil, quizá incluso hipócrita en ese momento. Necesitaba sentir el peso de sus decisiones, las consecuencias de sus valores. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos rojos y vacíos. «Te odio», susurró, pero las palabras carecían de la fuerza que antaño tuvieron. Sonaban huecas, como la última brasa de un fuego que ya lo había consumido todo. Sin decir nada más, se levantó, cogió su bolso y se fue, dando un portazo. La casa, por fin, era solo mía. En los días siguientes, el mundo exterior reaccionó como se esperaba. El teléfono sonaba sin cesar con llamadas de familiares confundidos y vecinos curiosos. Ignoré a la mayoría. Las noticias, como siempre, circulaban rápidas y distorsionadas. Me enteré, por terceros, de que el compromiso de Marisol había terminado. La familia de Rodrigo, temiendo un escándalo social, no soportó la presión. La vergüenza que tanto temía mi hija la azotó, pero no de la forma que ella imaginaba. No fue el olor a cemento lo que causó su caída social, sino el vacío de su propia personalidad. No busqué ayuda externa, no busqué un abogado para recuperar cada centavo, ni un terapeuta para sanar mi dolor. Mi resiliencia y recuperación surgieron del mismo lugar de donde siempre he sacado mi fuerza, el trabajo. Tomé todo el dinero que pude recuperar de la entrada de la boda y decidí invertirlo en la única persona a la que había descuidado durante años, yo misma. Empecé un proyecto ambicioso, la renovación completa de mi propia casa, no para los demás, no para vender, no para presumir, sino para mí. Cada día, me levantaba temprano y me ponía a trabajar. Derribé la pared que separaba la cocina de la sala, creando un espacio más amplio y luminoso. Cambié el suelo viejo, lijé y barnicé las puertas. Pinté las paredes de un color brillante y alegre que mi Elena siempre había deseado. El trabajo físico era una bendición, un bálsamo para mi alma herida. Cada martillazo, cada pincelada, era un acto de exorcismo, desterrando los malos recuerdos y construyendo algo nuevo y propio sobre los cimientos de lo viejo. La casa se transformaba, y yo con ella. El olor a pintura fresca y madera cortada reemplazó la atmósfera tensa anterior. Mis vecinos, que al principio me miraban con lástima, pronto empezaron a mirarme con admiración. Algunos vinieron a ofrecer ayuda, traer café o simplemente a charlar. Redescubrí la comunidad que Marisol tanto despreciaba, encontrando solidaridad y respeto en gestos sencillos y genuinos. No estaba sola. Estaba rodeada de personas que valoraban a un hombre por lo que era, no por lo que poseía. Marisol se vio obligada a confrontar el vacío de sus valores. Sin su matrimonio, sin la familia adinerada de su prometido, se encontraba a la deriva. Supe que alquilaba un pequeño apartamento en el centro y que luchaba por llegar a fin de mes. Una parte de mí, su padre, sentía un dolor inmenso por su sufrimiento, pero otra parte, el hombre al que había humillado, sabía que este era un viaje que debía emprender sola. Necesitaba construir su propia vida, bajo sus propios términos, y quizás en el proceso, descubrir el valor de los cimientos que una vez había rechazado. Para mí, la resolución no consistía en encontrar la felicidad, al menos no en el sentido convencional. Se trataba de encontrar la paz de no tener que fingir más, de no sentirme incompetente en mi propia piel, en mi propio hogar, la paz de saber que, al elegir entre la aprobación de los demás y mi propio respeto, me elegí a mí misma. Puede que haya perdido a una hija por vergüenza, pero recuperé el control de mi vida,
Y esa victoria fue silenciosa pero absoluta. El clímax emocional no fue la discusión, sino lo que vino después. El silencio, la soledad, la decisión de reconstruir. La catarsis no fue ver sufrir a Marisol, sino verme resurgir de las cenizas de esa relación. La validación que necesitaba no venía de afuera, sino de adentro. Cada vez que veía una pared recién pintada o un piso nuevo, sentía que mi valor se reafirmaba. Era una constructora. Y finalmente, estaba construyendo para el cliente más importante de todos. La satisfacción que ustedes, los espectadores, puedan sentir es, espero, la de ver la dignidad triunfar sobre la superficialidad. Pero es una satisfacción incompleta, pues la herida familiar sigue abierta. No sabemos si Marisol aprenderá la lección, si alguna vez habrá perdón o reconciliación. Y esta incertidumbre es intencional. La vida rara vez ofrece finales perfectos. Lo que sí ofrece son momentos de claridad, puntos de inflexión que nos definen. Y ese fue el mío. Pasó el tiempo. Las renovaciones estaban terminadas. La casa nunca se había visto tan hermosa. Un domingo por la tarde, meses después, me senté en el porche recién construido, en una mecedora que yo misma había hecho. El sol de la tarde me calentaba la cara. El barrio estaba tranquilo, con los sonidos familiares de los niños jugando en la calle y la música que provenía de la casa de un vecino. Me sentí en paz, completa. Sostuve mi vieja paleta en mis manos no por costumbre, sino por gratitud. La limpié lentamente con un paño suave. El ritual ahora cobraba un nuevo significado. Ya no era solo un símbolo de mi sacrificio por los demás, sino un símbolo de mi liberación y renacimiento. El acero pulido reflejaba el cielo azul, y vi en él el reflejo de un hombre que había pasado por un infierno y emergió fortalecido. El aire traía una ligera brisa, y con ella, un aroma familiar. Era el olor a cemento. Provenía de una pequeña reparación que estaba haciendo en la acera. Pero ahora, ese olor no me traía recuerdos de vergüenza ni dolor. Al contrario, era un perfume, el aroma de la honestidad, del trabajo duro, de la autosuficiencia. Era el aroma de mi libertad. Lo inhalé profundamente, sintiendo cómo me llenaba los pulmones, y sonreí. La historia que compartí con ustedes no es una tragedia. Es una lección dolorosa, sí, pero necesaria. Se trata de que la dignidad no es negociable. Es la base sobre la que construimos nuestras vidas, y sin ella, cualquier estructura, por muy hermosa que parezca, está destinada a derrumbarse. El respeto, especialmente el respeto por uno mismo, es el material más importante de cualquier construcción. Espero que mi viaje te sirva de llamada de atención e inspiración. Una llamada de atención para nunca avergonzarte de las manos que nos alimentaron, de los orígenes que nos formaron, y una inspiración para que, si alguna vez te encuentras en una situación que ponga a prueba tu dignidad, encuentres la fuerza para ponerte las botas de trabajo y exigir el respeto que mereces. Si amas a Jesús y crees que la dignidad es un don de Dios que nadie puede quitarte, te pido una última vez que te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a difundir más historias como esta, mensajes de fortaleza, fe y respeto por uno mismo. Juntos, podemos construir una comunidad que se apoye mutuamente en la defensa de los valores que realmente importan, recordando al mundo que el honor no tiene precio y que el verdadero valor de una persona reside en su carácter. Mi relación con Marisol sigue siendo una incógnita. Ella no me buscó, ni yo la busqué. Quizás algún día el tiempo sane las heridas y nos permita tender un puente sobre el abismo que nos separa. O quizás no. Lo acepto. Mi amor por ella no ha muerto, pero ha cambiado. Ahora es un amor más distante y sabio. Uno que entiende que la mayor prueba de amor que podía darle era enseñarle, de la forma más dura, el valor de lo que ella despreciaba. La solución parcial de mi historia es esta. La paz interior no depende de la absolución de los demás, sino de nuestra propia integridad. Duermo bien por la noche. Me despierto cada mañana con un propósito. Mi hogar es mi castillo, no porque sea lujoso, sino porque cada rincón respira mi verdad. Y esa es una riqueza que ningún dinero puede comprar y ninguna vergüenza puede empañar.
Los ecos de aquella terrible noche se han desvanecido, reemplazados por los sonidos de una nueva vida. Las risas de los vecinos que vienen de visita, el sonido de mis herramientas trabajando en pequeños proyectos, el silencio reconfortante de un hombre en paz consigo mismo. Ya no soy invisible. Me veo claramente en el espejo cada mañana, y me gusta el hombre que veo, un hombre con las manos callosas y un corazón entero. Mi historia termina aquí, en el porche de mi casa recién pintada, con el sol poniéndose en el horizonte. El viaje fue brutal, pero necesario. Me despojó de todo para mostrarme lo verdaderamente esencial. Y la lección más importante que aprendí fue esta. La obra más importante que un hombre puede realizar no es construir casas para otros, sino construir, defender y honrar su hogar interior. Establecí una nueva normalidad, una que gira en torno a mi paz y bienestar. El dinero que habría gastado en una fiesta ostentosa, lo invertí en comodidad y dignidad duraderas. Cambié la efímera validación de una familia que me despreciaba por la sólida camaradería de mis vecinos. Fue un trato justo, uno que haría 1000 veces más. La vida me dio una segunda oportunidad para ser el arquitecto de mi propio destino. El futuro es incierto, como siempre. No sé si Marisol encontrará el camino de regreso. No sé si algún día seré abuelo. He cedido el control sobre estos resultados. Lo que sí controlo es mi presente, y mi presente es bueno, es sólido. Está construido sobre la roca de la autoestima, no sobre la arena de la aprobación ajena. Y desde esta base, sé que puedo capear cualquier tormenta que se presente. La paleta ahora ocupa un nuevo lugar de honor, en un estante de mi sala renovada. Ya no está escondida en una caja de terciopelo. Está expuesta a la vista de todos, un testimonio silencioso de mi historia. No es un trofeo de victoria sobre mi hija, sino un recordatorio constante del valor del trabajo honesto y la fuerza que reside en ser fiel a uno mismo. Así, con el aroma de la libertad en el aire y la paz en el corazón, concluyo mi relato. Les agradezco a cada uno de ustedes por escucharme, por ser mis testigos y por ser parte de esta reconstrucción. Recuerden siempre, no importa cuán humilde sea su trabajo o sus orígenes, su dignidad es su bien más preciado. Protéjanla con todas sus fuerzas, pues es el único cimiento que nunca fallará.